Y saludo ya, en a buenas horas, a Luis Campos. Él es diputado y portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, José Luis. Muy bien. Encantado de saludarte y de ver que no pierdes las costumbres porque me da la impresión de que estás de manga corta, ¿no? Sí, no, yo siempre digo que los de Temisa somos así y es cierto que ya empieza a notarse el Sí. fresquito, afortunadamente, uno lo agradece, Mm. pero bueno, al menos dentro de casa o dentro de espacios cerrados, yo normalmente sí suelo moverme en manga corta. Sí, lo digo porque yo siempre lo recordaba, venías a la tertulia, yo muerto de frío, y claro, y decía, pero Luis, que vienes en manga corta, que hace frío, pero nada, tú, como dices, bueno, aguanta bien el frío y, y ole por ti, ole por ti. Bueno, Luis, vamos a hablar de la actualidad y este fin de semana veía cómo ya daban un paso en Nueva Canarias, ya van presentando proyectos y arrancan con un lema, ¿no? Si no me equivoco, con ustedes gobernamos. ¿Qué significa este lema? Bueno, yo creo que es una expresión clara, un mensaje claro que aglutina una serie de factores. Primero, ustedes, yo creo que no hay ninguna palabra más propia que más nos identifique desde el punto de vista de la canariedad, de lo que representamos, de nuestra forma de ser, de hablar, de expresarnos, de conectar, como es el ustedes, ¿no? Frente al vosotros peninsular. Hay otras muchas, obviamente, luego hay alguna como Gofio que, bueno, pues yo creo que todos interpretamos desde el punto de vista también gastronómico, pero el ustedes es algo muy nuestro y todo el mundo lo interpreta. Es un guiño a ese espacio canarista que representamos muy de aquí, de defensa de lo nuestro, y para nosotros es esencial. Plantear con ustedes es también, digamos, un claro símbolo de lo que representa, de nuestra forma de entender la política, una forma de entenderla desde el punto de vista de la participación, de hacerla mano a mano con la ciudadanía, con la gente, con los sectores, con los agricultores, con decir, en definitiva, no dictando o planteando políticas desde un despacho, intentando dirigir hacia dónde tiene que ir la sociedad, sino escuchándola en procesos abiertos, permanentes durante los 4 años y a partir de ahí ser capaces de articular la tercera parte de ese lema, ¿no? Propuestas de gobierno, porque somos un partido con una clara aspiración de gobernar, de transformar nuestra realidad, porque somos un partido que además hemos demostrado, y yo creo que mejor que ningún otro en Canarias, que donde hemos gobernado hemos transformado sustancialmente la realidad de esos municipios, de esa isla, o incluso de Canarias de manera fehaciente. Uh -huh. Ejemplos claros, evidentemente, la comarca del sureste yo creo que puede ser esa bandera, digamos, más transformadora de aquel triángulo de la miseria, convertirlo en uno de los polos de desarrollo más importantes, Agüime, Santa Lucía, ahora en el norte con Guía, con Galda, en el Cabildo de Gran Canaria, sin duda alguna el Cabildo con un proyecto más transformador de los 7 y que además lo está llevando a cabo, o cuando tuvimos tareas de gobierno con la presidencia de Román Rodríguez, con las leyes de directrices, moratorias, es decir, Uh con -huh. muchísimos proyectos, o ahora en esta etapa como vicepresidente, en la etapa sin duda más extraordinaria que hemos tenido. Luis, ahora que has nombrado también pues todos esos proyectos, claro, veíamos cómo durante este fin de semana se lanzaba ya la candidatura de Antonio Morales, pero es que Antonio Morales no ha dicho que sí todavía, por lo menos no lo ha dicho en los medios de comunicación. ¿Hay alguna duda? ¿Hay un día exacto donde veamos que la opción de Nueva Canarias para el Cabildo de Gran Canaria da el paso? Bueno, no es que se lanzara, lo que pasa es que es recurrente, igual que Sí, haces tú claro. ahora en la rueda de prensa que hicimos tras la ejecutiva, Sí. que los medios nos pregunten, bueno, si Mm. finalmente Antonio Morales va a ser nuestro candidato al Cabildo. Eso fundamentalmente tiene que decidirlo Antonio. En su momento lo hará. Yo estoy convencido de que dará el paso en sentido positivo. Lo que sí hemos manifestado desde Nueva Canarias, y así a Román en esa rueda de prensa, es expresar lo que a nosotros nos gustaría y lo que casi no tenemos dudas, y es que, sin duda alguna, el mejor candidato para la isla de Gran Canaria es el actual presidente del Cabildo, vuelvo y reitero, el único que tiene un proyecto de isla, ese proyecto de ecoisla, claramente Mm. desarrollado a lo largo de estos últimos 8 años y que empieza a tener resultados. Y por tanto, para Nueva Canarias no hay ningún debate, es la mejor persona, pero hay que respetar los tiempos, los procesos y hay que respetar a Antonio, que creo que eso lo ha ganado y que sea él el que en próximos días pues ya lo plantee. Pero ¿por qué está tardando tanto? Porque ya están todas las candidaturas casi conocidas. ¿Qué le hace dudar? Bueno, no lo sé, yo creo que son cuestiones más personales. Mm. Antonio, como todos y cada uno de nosotros, además de que llevan mucho tiempo en política, Ujú. y la política es un proceso enriquecedor desde el punto de vista personal, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de saber que contribuyes a transformar realidades
ni le cuento lo que él hizo en su etapa de alcalde en Agüimes, transformándola radicalmente, siendo un referente no solo en Canarias, sino incluso a nivel internacional para muchos, y lo está consiguiendo con la isla de Gran Canaria. Pero también la política genera un profundo desgaste y absorbe muchísimo tiempo en el plano personal, pero también en el familiar. Entiendo que esa básicamente es la única duda que a Antonio le queda. Tendrá que resolverla, obviamente, será él quien tenga que hacerlo. Y bueno, también desde la tranquilidad que Sí, sí. algunos obviamente necesitan moverse rápido porque necesitan presentar sus candidatos para que la gente los conozca, Claro. para que se abra hueco. Afortunadamente Antonio esa etapa no la necesita tanto, todo el mundo en la isla lo conoce, lo valora de manera muy positiva y bueno, eso nos permite, pues, digamos, relajarnos un poquito en el tiempo, pero bueno, en muy pocas semanas, días, yo creo que ya este escenario quedará resuelto. Vale, pongamos el escenario de que de repente, por la causa que sea, decide que no quiere continuar. ¿Cuál es la opción que tiene Nueva Canarias, opción B, para este caso? Hombre, si es así, yo empezaría a dar codazos para colocarme yo, eso que No, quede. no te creo. No, en absoluto, en absoluto. Bueno, fuera de broma, nosotros Sí, no, de momento no barajamos otros sí, sí, escenarios pero bueno, que el de Antonio, pero aunque no lo si baraje, pero, volviera, exacto. afortunadamente, este proyecto, afortunadamente, yo Ujú. creo que tiene personas suficientes, hombres, mujeres, contrastados en la política municipal, en la política insular, en la política canaria, y yo creo que, bueno, pues obviamente tendríamos una alternativa. Por Muchos hablan de ejemplo, Teo, vale. que se está convirtiendo pues, en un auténtico fenómeno sociológico. Ya no hablo político, Ujú. sino me atrevería a decir sociológico, y no solo en Gran Canaria. A mí me sorprendía, este fin de semana pasado estuve en Lanzarote en la presentación de nuestro candidato Pablo Yebra en el comité de San Bartolomé, y era curioso porque allí me planteaban también no hace mucho en Tinajo, también en Lanzarote, Ujú. que querían, me planteaban en Teguise también hace unos 15 días, que querían conocer a Teo, que querían viajar a Galdar y conocer el proyecto de transformación. Yo creo que Teo sin duda va a ser uno de los grandes referentes de la política insular, de la Ujú. política canaria. Ya lo está haciendo en Galdar y en el conjunto del norte de la isla, y para nosotros es un activo esencial. Pero vuelvo a reiterar, Sí. para nosotros en este instante, yo creo que no tenemos mejor candidato que Antonio Morales, fundamentalmente porque no tengo ninguna duda Hmm. que es el mejor y el que tiene toda la... Si se presenta, estamos convencidos de que volverá a ganar las elecciones. Bueno, entonces quizá el plan B podría ser Teodoro Sosa si en el caso de que Don Moral decidiera que no, que parece que todo apunta a que sí, pues bueno, por lo menos tienen una segunda opción, ¿no? Bueno, evidentemente esa otra alternativa la Mm. tendría que decidir el partido. He hablado Ujú. de Teo como podría hablar de otras muchas personas dentro de la Vale. organización con capacidad. Obviamente, Teo tiene ya también ese bagaje, ese recorrido, esa experiencia también en el Cabildo, sabes que es Ujú. consejero Sí. de presidencia y bueno, pues evidentemente pues sería... Pero vuelvo y reitero, nosotros no barajamos alternativas, José Vale. Luis. En este Sí, 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 instante, lo sé, lo sé. nuestro candidato sin Sí. duda tiene, apostamos claramente y de manera decidida por la figura de Antonio Morales. Bueno, como estamos hablando de Cabildo, la pasada semana veíamos cómo el círculo de empresarios en Madrid decía que sería a lo mejor pues lo propio eliminar cabildos, consejos insulares, diputaciones. ¿Cómo lo ven desde Canarias? Aunque ya hemos visto varias manifestaciones por parte de presidentes de cabildos. Bueno, yo creo que es una ocurrencia desde el atrevimiento y desde la ignorancia. Eso se plantea en Madrid porque desconocen cuál es nuestra realidad. Es decir, los cabildos no tienen nada que ver con su equivalente en la península, que son las diputaciones, que es verdad que prácticamente están carentes de competencia. Es un tema más de auxilio puntual, bueno, pues a los municipios. El cabildo aquí son los gobiernos de la isla. Uh -huh. Tiene, digamos, esa importancia como un ayuntamiento, el gobierno del municipio, el gobierno de Canarias es el gobierno de todas y todos los canarios. Pues el plantear la desaparición del cabildo es no entender en absoluto nuestra realidad, lo que significa, y además también desde el punto de vista de fuero, yo creo que es una de esas figuras institucionales absolutamente imprescindibles y que debemos de defender. Yo creo que forma parte, vuelvo y reitero, de eso. Es que esto, como es tan recurrente, Uh -huh. que es, bueno, pues un poco como el Guadiana, ¿no? O como nuestros barrancos que llevan agua y dejan de llevarla por ratos, ¿no? Pues periódicamente surgen esto. Y Claro. como suelen confundir los cabildos, pues digamos, las diputaciones
en Península, pues piensan que son lo mismo y bueno, pues aprovechan para digamos, intentar cargarse todo. Pero bueno, es una ocurrencia a la que aquí en Canarias no le dedicamos más del tiempo necesario, porque en absoluto compartimos esa visión, todo lo contrario, hay que reforzar estas figuras insulares de autogobierno. Bueno, este fin de semana también veíamos cómo Luis Campos se convierte en el jefe de campaña, si no me equivoco, de este periodo electoral de cara a mayo. ¿Cómo se organiza una campaña electoral tan importante de manera, digamos, muy sintetizada? Porque si no me equivoco se presentan a los 7 cabildos, aparte del Parlamento, y ya 65 municipios. Sí, aspiramos a alcanzar algunos más en las próximas semanas, intentar estar en 70 y pico municipios. De una manera, obviamente, es muy complejo. Son al final pues cerca de 2.000 candidatos entre todas las candidaturas. Es decir, al final es mover a más de 2.000 personas que se convierten en 4 o 5.000 personas si contamos a los militantes, los grupos de apoyo, la gente, los interventores apoderados. Realmente es un trabajo complejo, pero con la ventaja, digamos, de hacerlo con muchísima gente detrás. Yo voy a encargarme un poco de coordinar el conjunto de la campaña y la parte más logística, pero hablar responsable. A José Corujo estar al frente de toda la tarea de análisis, comunicación. Esther González pues estará también como la parte más económica, financiera. Es decir, bueno, estaremos Daniel Díaz, nuestro alcalde en Tacoronte, con la parte más jurídica, y cada uno de nosotros a su vez pues con equipos importantes. Luego cada isla tendrá su propio comité insular y cada municipio su propio comité de campaña local, porque las realidades, obviamente, de Las Palmas de Gran Canaria poco tiene que ver pues con la de Betancuria, por ejemplo, o con el Tacoronte en la isla de Tenerife. Y al final, el conjunto, lo que sí es importante es que tengamos claro esa coordinación, el ser capaces de cualquier duda o cualquier necesidad, plantearla y resolverla de manera inmediata y bueno, que tengamos una campaña, eso sí, desde el punto de vista de los mensajes claros, con ilusión, limpia, no entrando en temas destructivos, ni mucho menos, no forma parte de nuestro ADN y a partir de ahí también mucho, mucho trabajo, esfuerzo. Como decía Román el otro día, a partir de ahora los días dejarán de tener 24 horas y pasarán a tener 26, 28 horas porque hay que multiplicarse en organizaciones pequeñas como la nuestra, pero creciendo de manera importante como ninguna otra en Canarias en los últimos años, pues yo creo que nos toca ese esfuerzo, pero estamos acostumbrados y por tanto no creo que suponga un problema más allá de perder esas horas de sueño y algo más de pelo probablemente de aquí al final de la campaña. Cuidado, Luis, cuidado, que, Sí, que de sí, ahí, sí, que sí. de ahí a aquí hay un suspiro, ¿eh? Bueno, siempre estará Turquía también, ojo, ¿eh? Que el que quiera, pues tiene esa opción, ¿no? Oye, Mira, pero y bueno, conozco, y sí, además hay el caso de algunos diputados que no sí, han ido a Turquía, algunos sí, me sí. consta, pero algunos se han hecho pues los implantes en clínicas especializadas aquí en Canarias, en concreto en Tenerife. Mm. Y oye, yo me he quedado sorprendido, José Luis, si quieres te paso el contacto, ¿eh? No, no, no. Tú sabes la cantidad de dinero que tendría que emplear yo ahí, porque aquí no se trata de un par de ellos, se trata de muchos, con lo cual. Pero se agradece el detalle, ¿eh? Se agradece. Bueno, Luis, para no quitarte mucho más tiempo, veía también en el lema de campaña en Instagram, lo colgaban, el post donde salía pues ese comentario que dice, no, como decíamos antes, con ustedes gobernamos, pero luego había un comentario de alguien que escribía y aprovechaba pues esa publicación para decir, no queremos que se privatice el banco de sangre. ¿Sabes algo de esto? ¿Se va a privatizar? Vamos a ver, en absoluto se trata de privatizar. Es cierto, yo no controlo al 100% este tema porque no estoy en la Comisión de Sanidad y está mi compañera Esther González y por tanto te emplazo a que si quieres Sí. profundizar sobre este tema puedas verlo sobre ellas. Creo que si hay una demanda para que pase a ser un ente público 100% dentro de la estructura del gobierno, digamos, del Servicio Canario de Salud interna. Sin embargo, el banco de sangre históricamente ha sido, digamos, ha tenido una gestión externalizada, pero obviamente todos los recursos desde el punto de vista del final, la gestión está dirigida desde el ámbito público, claramente, integrada dentro del sistema público de salud en Canarias. No se trata de un proceso de privatización. Se trata pues, de esos procesos de externalización, como existen muchos en el ámbito de la administración y dentro del Servicio Canario de Salud, por ejemplo, las ambulancias pues también están en un sistema similar a este que te comento. Pero vuelvo y reitero, porque creo que hay que ser respetuoso con los temas y sobre todo tan sensibles cuando no manejo al 100% la Sí, sí, sí. información.
sí me gustaría, bueno, pues realmente o informarme para poder Mm. trasladar, digamos, con mucha más certeza, pero sobre todo con la compañera que lleva todos los temas relacionados del ámbito sanitario en el Parlamento, nuestra compañera Esther Mm. González, pues quizás pueda explicar en profundidad pues mucho más esta demanda. Sí, te lo pregunto sobre todo porque como aparecía justo debajo de esa publicación en Instagram del nuevo lema de la formación, digo, bueno, pues por si había algo que a lo mejor, pues como tampoco ha trascendido mucha información al respecto, digo, bueno, por si había alguna última hora, pero como dices, lo podremos hablar con ella que seguramente nos dará más datos. Luis, para ir terminando, como decías, pues 2023, año de campaña, para mayo, pero luego ya para las generales, ¿tienen pensado ir solos con algún partido? ¿Será nuevamente Pedro Quevedo la opción? Y ya hablo de diciembre de 2023. Piñita sa, piñita mamá. Ya sabía yo que no te ibas a Ahora adelantar. estamos ahora estamos en esta tarea y lo Sí. otro, aunque evidentemente es algo en el que ya tendremos que empezar a Mm, también a ir definiendo estrategias, posibles alianzas, si se dieran, y evidentemente las candidaturas, no solamente de quién va a ser el número uno, pero también pensar en el Senado, la mm, configuración del conjunto de la lista. Pero es verdad que ahora estamos absolutamente concentrados en terminar esta legislatura, es decir, porque todo esto además es sin abandonar para nada las tareas políticas sí. que tenemos encomendadas en las instituciones, en mi caso en el Parlamento, pero los que están en los ayuntamientos, en el Cabildo o en el Gobierno de Canarias, porque nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Y luego ya, evidentemente, sí tocará mirar de cara a ese noviembre, finales de noviembre probablemente serán las elecciones generales, si no hay sorpresas y Mm, posibles adelantos, que yo espero que no, pero bueno, ya tendríamos esa mirada puesta. Será en ese momento cuando toque realmente hablar de todo esto que comentas con una única certeza. Nueva Canarias va a salir claramente a volver a repetir, digamos, representación en el Congreso mm, y en el Senado. Creo que hemos demostrado que cuando hemos estado allí, Canarias ha estado bien defendida y además cuando hemos estado y hemos tenido capacidad de influir, la influencia ha sido enorme para nuestra tierra, con conquistas, con logros, algunos de ellos absolutamente históricos. Y por tanto, yo creo que tener representantes que defiendan en Madrid a Canarias y donde el centro de decisión de sus decisiones esté aquí en Canarias y no allí, como mm. sucede con los representantes de otras muchas fuerzas políticas que van a representar a Canarias, pero al final levantan el dedo, votan a favor o en contra de una iniciativa en función de lo que le digan en Madrid. Aquí, afortunadamente, con Nueva Canarias, eso nunca ha sucedido y no va a suceder. Y por tanto, creo que ese es uno de los grandes activos también que nosotros plantearemos de cara a las generales. Muy bien. Bueno, Luis, tú has pasado ya por el programa por el quejómetro, pero hay una sección nueva que se llama La extraña pregunta. ¿Estás dispuesto a que te haga la extraña pregunta? ¿Sí? Venga, vamos para allá. La extraña pregunta para Luis Campos es, si pudieses intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién sería? Intercambiar mi vida con alguien. Es difícil porque, bueno, yo soy de los que creo, sinceramente, yo no renuncio a nada, a mis errores, a mis aciertos. Cuando la gente me dice ya tiene 52 años, yo les digo que he vivido, en el Ujú. sentido de realmente no... Pero si tuviera que intercambiarla con alguien, ¿Con algún actor, mmm, algún político, algún, no sé, yo, amigo? fíjese, que y probablemente si lo pensara más podría Sí. plantear muchas cosas, pero yo diría Manolo Vieira. Y digo Manolo Vieira fundamentalmente por lo que representa. Yo creo que es alguien que representa como poco lo que somos en nuestra tierra, que ha sabido interpretar como casi nadie nuestras singularidades, nuestros defectos y ser capaces de reírnos de ellos, pero también nuestras virtudes. Alguien que además pues se ha tomado la vida con humor, que Ujú. no significa con falta de seriedad y sobre todo alguien que ha hecho, al menos a mí, yo creo que ha conseguido hacer más feliz a la gente que le rodea. Y para mí yo creo que ese es un elemento fundamental y ahora que está en ese proceso de retirada, bueno, pues yo creo que también es un punto de homenaje ya que me das esa Sí. oportunidad. Y bueno, pues seguramente a mucha otra gente, pero Mm. yo creo que Manolo concita todos esos elementos que para mí son importantes. Y que un mundo sin humor sería muy triste. Con lo cual está bien que hayas también tenido esa agilidad para elegir a Manolo Vieira.
Luis Campos, como siempre un placer escucharte, verte y bueno, desearte lo mejor también. Volveremos a hablar seguramente dentro de poquito, pero bueno, vitaminas y energía para lo que viene por delante. Siempre adelante, José Luis. Muchas gracias. Un abrazo, cuídate. Un Chao. abrazo. Chao.